El 6 de agosto de 1915, el gobierno de Su Majestad emitió este llamamiento. En vista de la importancia de fortalecer las reservas de oro del país para fines de cambio, el Tesoro ha dado instrucciones a la Oficina de Correos y a todos los departamentos públicos encargados de realizar pagos en efectivo para que utilicen billetes en lugar de monedas de oro siempre que sea posible. Se ruega encarecidamente al público en general que, en interés de la nación, coopere con el Tesoro en esta política. 1. Pagando en oro a la Oficina de Correos y a los bancos. 2. Solicitando el pago de cheques en billetes en lugar de en oro. 3. Utilizando billetes en lugar de oro para el pago de salarios y desembolsos en efectivo en general. Con este difuso y en gran parte olvidado anuncio, el Banco de Inglaterra inició efectivamente el abandono del sistema monetario mundial del patrón oro, en el que todas las obligaciones gubernamentales y bancarias eran redimibles en oro físico. En aquella época, las monedas y lingotes de oro aún seguían siendo ampliamente utilizados en todo el mundo, pero su uso para el comercio internacional era limitado, lo que obligaba a recurrir a los mecanismos de compensación de los bancos internacionales. La red del Banco de Inglaterra era la más importante de todos los bancos del mundo en la época, y su libra esterlina había adquirido durante siglos la reputación de ser tan buena como el oro. En lugar de la predecible y confiable estabilidad que proporciona naturalmente el oro, el nuevo patrón monetario mundial se construyó en torno a reglas gubernamentales, de ahí su nombre. La palabra latina fiat significa hágase, y en inglés el término ha sido adoptado para significar un decreto formal, una autorización o una regla. Es un término adecuado para el patrón monetario actual, ya que lo que más lo distingue es que sustituye el juicio del mercado con imposiciones del gobierno. El valor en la capa base del fiat no se basa en una mercancía física de libre comercio, sino que está dictado por la autoridad, que puede controlar su emisión, su oferta, compensación y liquidación, e incluso confiscarlo en cualquier momento que considere oportuno. Con el paso a la moneda fiat, el intercambio pacífico en el mercado ya no determinaba el valor y la elección del dinero. En su lugar, fueron los vencedores de las guerras mundiales y los giros de la geopolítica internacional los que dictarían la elección y el valor del medio que constituye la mitad de cada transacción del mercado. Mientras que el anuncio del Banco de Inglaterra de 1915 y otros similares de la época se asumieron como medidas temporales de emergencia necesarias para luchar en la Primera Guerra Mundial, hoy, más de un siglo después, el Banco de Inglaterra aún no ha reanudado la prometida conversión de sus billetes en oro. Los acuerdos temporales que restringían la convertibilidad de los billetes en oro se convirtieron en la infraestructura financiera permanente del sistema fiat que se desarrolló durante el siglo siguiente. Nunca más los sistemas monetarios predominantes en el mundo se basarían en monedas totalmente redimibles en oro. El decreto anterior podría considerarse el equivalente al correo electrónico de Satoshi Nakamoto, dirigido a la lista de correo de criptografía en el que anunciaba Bitcoin. Sin embargo, a diferencia de Nakamoto, el gobierno de Su Majestad no proporcionó ningún programa informático, ni libro blanco o white paper, ni ningún tipo de especificación técnica sobre cómo un sistema monetario de este tipo podría hacerse práctico y viable. A diferencia de la fría precisión del tono impersonal y desapasionado de Satoshi, el gobierno de Su Majestad se basó en una apelación a la autoridad y en la manipulación emocional del sentido del patriotismo de sus súbditos. Mientras que Satoshi fue capaz de lanzar la red Bitcoin en forma operativa pocos meses después de su anuncio inicial, se necesitaron 2 guerras mundiales, docenas de conferencias monetarias, múltiples crisis financieras y 3 generaciones de gobiernos, banqueros y economistas para lograr finalmente una implementación totalmente operativa del patrón fiat en 1971. Los problemas del Banco de Inglaterra comenzaron en los albores de la Gran Guerra. El 31 de julio de 1914, grandes multitudes se concentraron en las puertas de su oficina central en la calle Threadneedle para convertir sus saldos bancarios y sus billetes en monedas de oro antes del día feriado de agosto. El Imperio Austrohúngaro acababa de declarar la guerra a Serbia tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando y un mes de crecientes tensiones en toda Europa. En todo el continente, los inversores se apresuraron a convertir sus instrumentos financieros en oro
pues temían que los gobiernos devaluaran sus monedas para financiar la guerra. Aquel fatídico julio, los periódicos ingleses se refirieron a la guerra que se avecinaba como la guerra del día festivo de agosto, esperando que fuera una rápida victoria para el ejército británico. Sin embargo, las colas de depositantes ante la institución financiera más importante del mundo presagiaban una historia diferente: el feriado bancario que nunca terminaría.